buenas tardes a todos. Pues en la tarde de hoy vamos a tener un debate en forma de conversación entre D'Angelo, que es testigo cristiano de Jehová, y Edgardo Silva, que es de la Iglesia Católica. Y bueno, simplemente yo apagaré la cámara, simplemente os estaré escuchando. Lo único que se os pide, que como va a ser una conversación, que respetéis un poco, no os impongáis sobre el otro, intentéis tener una conversación normal, sin ofender a la persona, tampoco ofender a la religión. Si en algún momento yo viera algo de eso, que alguien se impone sobre el otro, que no le deja hablar, que al final en vez de ser una conversación es un interrogatorio o que falta, pues intervendré y comentaremos. Así que por lo demás, pues cuando queráis podéis empezar. Yo voy a apagar mi micro y mi cámara, que se dé bien. Ok. Bueno, Edgardo, saludos. Sí, Este, mucho gusto. ya nos presentaron, pues, los dos. Y bueno, yo voy a hacerme la idea, Edgardo, como que, y pienso que tú también, como si hubiera llegado a tu casa, como normalmente estamos predicando. Y bueno, y atendiste tú, pues, entonces, bueno, vamos a hablar del tema. Sé que tú me habías invitado a hablar precisamente del tema bautismo, pero yo te pedí que mejor habláramos un tema más central, pues, tema más crucial como el tema de la Trinidad, pues. Claro, podemos igualmente hablar del tema del bautismo, pero el tema de la Trinidad, bueno, es el tema más importante, pues, porque Dios mismo para ti, ¿verdad? Entonces, es la columna vertebral de tu fe. Igualmente para mí, sin Dios, ¿de qué sirve creer en todo lo demás? No sirve de absolutamente nada. Entonces, bueno, mira, yo entiendo lo que implica la doctrina de la Trinidad, pues, que son tres divinas personas conformando una deidad, un solo Dios, que así es como lo percibe la Iglesia Católica, pues, coiguales entre sí, indivisibles, ¿verdad? Es lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, en ese particular, yo te quería preguntar por qué tú crees lo que crees. Quería comenzar de esa manera, pues. Claro que sí. Muchas gracias, D'Angelo, por haberme invitado a este diálogo. Estoy muy contento de estar aquí. Creo finalmente en la Trinidad. La razón de ello es por el testimonio que tenemos en las Escrituras de cómo es que la Biblia es muy clara en que hay un solo Dios. Es algo que se ve completamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es paradójico que haya tres personas distintas, las cuales unas no son las otras, pero que a ellas se les atribuyan atributos divinos, títulos divinos, tareas o acciones de la divinidad, y por supuesto que también se les llame Dios y Señor a tres de ellas, y sin embargo que la Biblia nunca hable de ellas en plural como dioses o como señores, sino que siempre se hable de un solo Dios y de un solo Señor. Fueron de los factores más importantes que me llevaron a aceptar la doctrina de la Trinidad. Ok. Pero entonces es por un punto de vista teológico más no bíblico el que tú crees en eso. Porque si tú percibes en la Biblia que no se habla así en plural, entonces ¿cómo entiendes esa pluralidad en Dios mismo? Sí, claro. El asunto es esto, que como sabemos que el Padre, por el mismo testimonio de las Escrituras, que el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo. Sin embargo, todos ellos son Dios, todos ellos tienen los atributos divinos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y finalmente, cuando queremos hacer sentido del testimonio de las Escrituras, la única salida con la cual podemos armonizar toda la Escritura es mediante la doctrina de la Trinidad. Okay, pero fíjate, hay un texto que yo suelo usar mucho cuando hablo este tema, pues, y es una oración muy conocida por los judíos, quizás las oído, que es la oración del Shema. Sí. Shema Adonai, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ejá, ¿verdad? Como lo dicen ellos. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces, fíjate, desde mi punto de vista, yo no consigo a Dios como una Trinidad, porque precisamente ese texto
atenta contra lo que yo tengo entendido de lo que es la doctrina de la Trinidad, porque se habla de un Dios y de un Señor, y además se dice que es uno. Entonces, ¿cómo tú, o será que para los judíos, los antiguos hebreos no conocían a la Trinidad? Y Ujú. por eso Moisés, por inspiración divina, copió eso de manera como que quedara ahí como encerrado en un misterio. Sí, fíjate que es interesante el texto que me mencionas y yo creo que la clave para comprender este texto estaría en la palabra hebrea akat, que es uno. No sé si alguna vez te ha tocado investigar sobre si ese uno es algo solo singular o puede ser algo compuesto, porque hay algunos académicos que hablan de cómo es que el término akat puede significar también un uno compuesto. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 2, cuando se habla de que el hombre y la mujer van a ser una sola carne, ahí tenemos el término akat. Entonces, claro, el hombre y la mujer siguen siendo dos personas distintas, pero sin embargo los dos forman una sola carne. Entonces, hay como un uno compuesto allí. Entonces, ahí yo me preguntaría, eh, cuando dicen Deuteronomio 6:4 que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿qué clase de uno está diciendo allí? ¿Tú qué opinas, Danielo? Claro, bueno, el complemento predicativo nos lo está indicando, Ujú, ¿verdad? Porque tú bien sabes, si has investigado la palabra Ejat, ujú, sabes que significa uno en el sentido numérico, es singular, ¿verdad? ujú, Y de hecho así se traduce. Entonces, ahora bien, cuando analizamos el contexto bíblico, en algunos casos que se pudiera entender la palabra Ejat como lo que me acaba de mencionar, como un uno compuesto, ujú, entonces ya aquí estamos hablando de un simbolismo o de algo literal, porque el hombre cuando se une a la mujer en matrimonio llegan a ser una sola carne, pero eso es algo simbólico, es un simbolismo, no es que literalmente se vuelvan uno solo, es un simbolismo. ujú, Entonces yo tendría entonces que entender que la Trinidad simbólicamente son uno o literalmente son un solo Dios. ujú. Sí, y la verdad es que de hecho este texto sobre Deuteronomio también nos podría servir, también lo podemos interpretar como que Dios es uno, y eso es precisamente lo que creemos en la Trinidad, que hay un solo Dios, que Él es uno solo, y entonces aquí tendríamos que hablar sobre la distinción entre ser y persona, y a qué nos referimos cuando decimos que es un solo ser, un solo Dios en tres personas. Y algo que me gustaría preguntarte, D'Angelo, es, ¿qué, porque creo que es esencial para entender, para que podamos ponernos de acuerdo en nuestra discusión. ¿Qué es Dios? El ser más importante del mundo, nuestro creador, Sí, el pero espíritu. ajá, es espíritu. Pero en sí mismo, ¿qué es lo que hace que Dios sea Dios, que lo distingue de todos los demás seres? ¿A qué te refieres? ¿A su personalidad o No tanto a su personalidad. Por ejemplo, cuando preguntamos qué es el ser humano, uno piensa en qué es el ser humano y hay muchas definiciones que podemos dar. Podemos decir que el ser humano es un animal racional porque está vivo, es un ser vivo, pero tiene uso de razón. Cuando hablamos de qué es una roca, podemos hablar de que es algo sólido, ah, hecho de ciertos materiales, ciertos elementos. ah, Probablemente no es la mejor definición de roca con la que puedo venir. Uh, ¿Qué es un libro? Un libro pues, es un conjunto de páginas que trata algún tema. Entonces, ¿cuál sería la definición de Dios con la cual operaríamos nosotros? bueno, mira, de verdad no sé, la pregunta me suena como un poco filosófica. Ujú, Respóndela tú a ver si te entiendo qué es exactamente lo, lo que yo debería responder, porque creo que en este particular tanto tú como yo coincidimos, es un ser racional, es el más importante, todopoderoso, es un espíritu. ujú. Sí, realmente para nosotros poder entender la naturaleza de Dios, qué es Él, es algo, una tarea muy complicada, muy abismal y que no podemos Un entender. misterio, un misterio. Exactamente, un misterio que no podemos abarcar, pero creo que por las instancias que tenemos en la Biblia y a través del uso de la razón,
podemos entender, podemos abarcar un poco más ese misterio. Y para mí uno de los pasajes más interesantes que muestran la naturaleza de Dios es en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés. Moisés le pregunta su nombre y él le responde, yo soy el que soy. Entonces, para no extendernos tanto en este punto, la definición que más o menos los católicos manejamos sobre Dios es que Dios es el ser por esencia. Entonces, todos nosotros, como todos los demás seres que existimos, tenemos el ser por participación, es decir, nuestro ser siempre lo estamos recibiendo de parte de Dios, estamos siendo sostenidos en el ser. Hay algunas traducciones que de hecho así literalmente lo dicen en Hechos 2, 17-26, que Dios nos sostiene en el ser. Uy, se me apagó mi pantalla, ¿todavía me ven? Sí. Perdón. Entonces, Sí. lo que esto es interesante es que Dios, al él tener el ser por esencia, su ser no tiene límites, sino que toda cualidad que un ser tenga, él la tiene por completo. Entonces, hay seres que tienen poder, por ende Dios, que al tener la plenitud del ser es todopoderoso, es omnipotente. Hay seres que tienen conocimiento, y en el caso de Dios, Él lo tiene en su plenitud, entonces Él es omnisciente. Hay seres que están presentes en cierto lugar y tiempo, Dios está presente en todos lados. Seres con bondad, Dios tiene toda la bondad. Seres con amor, Dios es amor. Seres con justicia, Dios tiene toda la justicia. Y así podemos ir respecto a los atributos divinos, y Dios es quien tiene todos esto. Entonces, ¿estarías más o menos de acuerdo en que lo que hace que Dios sea Dios es eso, que Él tiene esta plenitud del ser? Bueno, sí, yo pienso que no discrepamos mucho en eso. Entiendo. Este, Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo que Jesús es Dios, ¿qué es lo que tú entiendes que yo estoy diciendo con ello? que es un ser divino, un ser con poder y autoridad. Exacto. Y no es solo un ser cualquiera, sino a lo que yo me referiría es que Jesús es ese mismo ser por esencia, ese mismo ser que tiene toda la plenitud del ser, tiene todas las cualidades, todos los atributos divinos, sin embargo tiene una distinción con su Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo que Jesús es Dios, y esto lo digo más que nada por los testigos que puedan ver esto, porque yo entiendo que muchos testigos, cuando escuchan que decimos Jesús es Dios, entienden como si dijésemos que Jesús es el Padre, o que Jesús es, sí, básicamente eso. Pero no es tan, cuando decimos Jesús es Dios, no estamos usando Dios tanto como un quién, sino como un qué. Entonces, cuando yo digo Jesús es Dios, estoy diciendo que Él es de esa misma naturaleza divina, de esa misma esencia divina, que Él tiene esos mismos atributos divinos, lo mismo con el Espíritu Santo. Sí, podemos hablar de esa, ya aquí tiene que ver con lo que es la coigualdad, ¿no? Uh-huh. Que mencionan ustedes. Pero Sí. fíjate, yo todavía no quedé muy claro con lo que me explicaste de Deuteronomio 6:4, pero antes de pasar al tema de los atributos. Porque fíjate, tú me pones un ejemplo de que del uno compuesto, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando entendemos un uno compuesto es por el complemento predicativo, es decir, el hombre y la mujer llegarán a ser, llegarán, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es un plural. Entonces ya este uno, ya el complemento que precede a este uno nos está dando a entender de que es un uno compuesto. Pero en Deuteronomio Uh-huh. 6:4, el complemento predicativo, ¿verdad? Como se traduce en absolutamente todas las Biblias, dice que el Señor tu Dios es uno. Uh-huh. Entonces, el complemento Uh-huh. predicativo aquí nos estaría indicando que ese uno es compuesto o es uno singular. Uh-huh. ¿Cómo Ya lo entiendes entiendo. tú? Ok, y creo que ya entiendo más o menos lo que te refieres. Que por este complemento de es, entonces ese uno ya significaría uno singular. Pero yo entonces aquí lo que haría sería recurrir al contexto, porque ¿en qué momento Moisés les dice a los israelitas que Dios es uno? Él empieza hablando de esto, el Señor tu Dios es uno,
pero después de ello, ¿qué es lo que empieza a hacer en el capítulo 6 de Deuteronomio? Sí, le dice que le tienen que recalcar eso a sus hijos todos los días. Sí, y no es en ese mismo capítulo después que empieza a recitar los 10 mandamientos, Moisés. Se los empieza a recordar. No, es en Éxodo capítulo 20 o no recuerdo si... No, déjame reviso, a ver. Éxodo no, por aquí capítulo no es. 6. Eso es Éxodo 20. 6:4, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que había de ¿Tú darte. entiendes ese ja como único o como unidad? Yo lo entendería como que Moisés está tratando de decir que los israelitas finalmente vienen de Egipto, están dados a creer que hay muchos dioses y que todos ellos tienen muchos señores. Pero Moisés lo que quiere recalcar es que no son muchos dioses, sino que es uno solo el Dios. Y eso es algo que tanto a los católicos como demás cristianos protestantes creemos que Dios es uno solo y que no hay otros dioses y señores, como se suele decir. Porque Tú, tú, no. si te fijas, por ejemplo, ya después de hablarles de que Dios es uno y que deben de enseñarle esto a sus hijos, luego les habla de cuando van a ir a la tierra, de los versículos 10 al 13, pero luego en el versículo 14 les habla de que no irán por otros dioses, no deben de tener otros dioses, exacto. Entonces yo creo que Moisés, cuando está diciendo que Dios es uno, les está recalcando a los israelitas que no son varios dioses los que hay, pero que no son varios los dioses que hay, que no vayan tras varios dioses, sino que para ellos es un solo Dios, hay un solo Dios. Y entonces ese uno sería respecto a la sustancia de Dios, respecto a su naturaleza, no tanto sobre si es 3 personas o no, porque no creo que Moisés haya querido decir en ese momento, Dios es una sola persona. ¿Me explico más o menos lo que quiero decir? ¿O mi Sí, pero interpretación? entonces por lo que me estás dando a entender, para ti es una unidad, ese hat. Sí, pues es una unidad, de hecho. Dios es una sola cosa, es Dios, una sola ¿Qué sustancia. traducciones bíblicas tienes tú ahí a la mano? ¿Tienes la Eh, Jerusalén? Tengo la de Jerusalén, de hecho, aquí en mi celular. Esta traducción es de la Conferencia Episcopal Española que tengo aquí. Pero dime, ¿qué texto te gustaría que leyéramos? Ese mismo, el Deuteronomio 6:4. Seguro. Déjame, voy a él. Deuteronomio 6:4. Sí. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios. Y ahí continúa. Sí, bueno, que fíjate que no sé qué edición es esa, pero la mayoría de las ediciones católicas, cuando las pongo aquí en Biblia Católica Online, todas me salen es único. Es único. Sí, es que las Biblias católicas por lo general lo traducen así. Me llama la atención que, de hecho, yo tengo aquí la latinoamericana. Te lo voy a leer aquí entonces, porque fíjate. Adelante. No sé si la ves ahí, si la detallas. La Biblia latinoamericana. Sí. Me tocó ver muchas veces esa Biblia. Está la de la editorial Verbo Divino, de la edición 2005. Y fíjate cómo lo traducen aquí, Deuteronomio 6:4. Ajá. Dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Yahvé único, entiendo. Sí, la expresión Ejak en la gran mayoría, ¿verdad? Por no decir el 95% de todas las traducciones católicas traducen Ejak como único. Y sin embargo, a pesar de que hay los eruditos, ¿verdad? De la Iglesia Católica, que el comité de traducción traducen Ejak como único, es gracias al complemento predicativo, lo que yo te he explicado, ¿verdad? Porque el complemento predicativo cuando dice el Señor tu Dios es, no dice son,
¿verdad? Como para que se pudiera entender como una unidad o como el uno compuesto del que me habías hablado en el caso del matrimonio, ¿verdad? Ujú. Entonces, fíjate, así es como lo traduce la mayoría de las Biblias católicas. Nunca había visto una que tradujera uno, de verdad. Sí. Porque las que veo aquí en línea siempre traducen así. Y las dos que tengo aquí en la casa siempre traducen es único. Entonces, fíjate, yo suelo enseñar a las personas que el sinónimo de único, único es una expresión singular, no, no de entender de que hay otro, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, no pudiéramos entender en Deuteronomio 6.4 jamás una unidad o un uno compuesto por el complemento predicativo, y los eruditos católicos que traducen las Biblias católicas tampoco lo entienden así. Entonces Sí. quiere decir que para los israelitas, desde un punto de vista teológico, que la Trinidad quedó ahí como un misterio. Es decir, ellos Ajá. no tenían, no entendían el Dios trino ahí, ¿verdad? Ni Sí. tampoco una unidad. Ajá. De hecho, yo no creería que los israelitas tenían un entendimiento 100% respecto a la multiplicidad personal de Dios. Em, pero lo que yo te preguntaría, D'Angelo, es si aceptamos que la traducción es así, que Dios es único, ¿cómo esto contradecería a la doctrina de la Trinidad que enseña que hay un solo Dios en Bueno, tres personas distintas? si tú buscas un diccionario de sinónimos, un Ujú. sinónimo de único, el primer sinónimo que sale es solo, ¿verdad? El Ujú. Señor es solo. Entonces, Ujú. como Entiendo. yo como lector de la Biblia, si yo leo eso, que el Señor tu Dios es uno solo, Ujú. entonces es imposible que yo leyéndolo de esa manera vaya a entender a un ser plural, a un Dios plural, Mm. a un Dios de Entiendo. tres personas. Es imposible que yo vaya a terminar entendiendo eso. Y Sí. más aún cuando el mismo Cristo habla de Dios, ¿verdad? Ajá. Él mismo dijo que los ángeles contemplan el rostro de su Padre, no dice que contemplaban el rostro del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y quizá alguien puede decir, no, pero es que Jesucristo está hablando de la escena de aquí estando en el mundo como un hombre, Ajá. pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Cómo Sí. estaba? ¿Ve? Entonces queda como algo incongruente, pues, y más aún cuando leemos Hebreos 9:23, Jesucristo ya resucitado se presenta delante de la persona de Dios, y cuando vemos el término griego persona es prósopo, y se traduce persona, presencia o superficie. Eso es lo que significa Ujú. prósopo. Es decir, a mí me gusta bastante ese texto porque ese texto yo lo suelo usar de dos maneras, ¿verdad? Que Jesucristo está presente delante de la persona de Dios. Entonces recordemos Ujú. que el dogma de la Trinidad no se puede dividir, es decir, no son tres Ujú. dioses, es un Ajá. solo Dios, y Jesucristo está Sí. presentado delante de Dios, ¿verdad? Y dice, entonces, si ¿cómo Jesucristo se va a presentar delante de la Trinidad? Si Él es Ujú. una de las personas de la Santísima Trinidad, entonces se estaría presentando delante de sí mismo, algo que Ujú. es incongruente. Y además que el dogma de la Trinidad enseña que son tres divinas personas, y ese texto dice delante de la persona de Ujú. Dios. Entonces, Sí. así está traducido en todas las Biblias. El término griego es persona, prosopon. Entonces, ¿cómo Jesucristo se va a presentar delante de la persona de Dios? Nuevamente, como un lector de la Biblia leyendo eso va a Ujú. terminar entendiendo que Dios es una pluralidad, un ser de tres personas. Y fíjate que ya estamos Sí. hablando del Nuevo Testamento. Carta a los Ujú. Hebreos, Hebreos Sí. 9:23. Ujú. Fíjate, es muy interesante el texto de Hebreos que mencionas. Y es que, por ejemplo, siempre es cierto lo que mencionas, como siempre hay textos que mencionan a Dios y a Jesús, como si Jesús no estuviese incluido cuando dice Dios. Pero fíjate, una de las cosas que creemos en la Trinidad es que cada una de las personas es 100% Dios. No es como un tercio de Dios cada una. Entonces, cuando cuando la Biblia dice allí en Hebreos que Jesús se presenta ante la persona de Dios, estamos entendiendo que es ante la persona del Padre, y el Padre es completamente Dios. Entonces, nosotros perfectamente podemos decir eso, que Jesús se presenta ante Dios porque su Padre efectivamente es Dios. Um, Porque no ante el y Espíritu Santo, o porque el Espíritu Santo también es una persona para usted, y Jesucristo sí, porque se presenta delante de una sola. Y además que el texto no dice el Padre, dice ujú. simplemente Dios. Sí, es cierto que dice simplemente Dios. Y es que en la mayoría del Nuevo Testamento, al hablar del Padre, siempre lo mencionan como Dios. Siempre es Dios. Y fíjate que, bueno, aquí ya nos meteríamos a otro tema,
pero es un tema interesante sobre cómo los primeros cristianos distinguían entre Jesús y Dios, porque asumiendo que la Trinidad fuese verdad, ¿cómo crees que los apóstoles lo expresarían? Siendo que, de hecho, en los primeros siglos del cristianismo, el concepto de persona todavía no estaba completamente desarrollado. Entonces, ¿tú cómo dirías que Jesús es Dios sin decir que Jesús es el Padre? Repíteme la pregunta. Sí, verás, investigando sobre el concepto de persona y la etimología de la palabra, no era un concepto que estuviese 100% desarrollado a la forma como nosotros hoy en día en siglo XXI entendemos el término persona. Entonces, los apóstoles tenían que revelar, tenían que mostrar esta verdad, asumiendo que la doctrina de la Trinidad sea verdad, sin usar completamente el término persona en la forma como lo usamos ahorita. Entonces, con esa limitación, ¿cómo expresarías, cómo habrías expresado tú, cómo habrías querido decir tú que Jesús es Dios sin decir que Jesús es el Padre? ¿Me explico? ¿De qué forma podríamos expresar ello? Sin caer en el modalismo, porque sí conoces la Sí, herejía pues del modalismo. nosotros no creemos en la unicidad, no somos unicitarios. Pues, entonces se me vino a la mente el Sí, modalismo unicitario, pues. sí, y de hecho, fíjate, es que creo que es bueno tomar aquí en cuenta el asunto de los unicitarios, porque ellos, a diferencia de los trinitarios, creen que Dios es una sola persona, que el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo. Todos ellos son una sola persona, pero Dios se manifiesta Diferentes con manifestaciones. diferentes, exactos, son diferentes manifestaciones. Entonces, yo al leer el Nuevo Testamento, siempre que veo que se habla de la persona de Dios y Jesús, yo lo que veo es eso, la forma en que los apóstoles están tratando de distinguir, la forma en que están tratando de decir que Jesús es Dios, pero sin decir que Él es el Padre, sin caer, sin que los demás crean que son unicitarios. ¿Me Sí, explico más o menos la idea que quiero sí, transmitir? pero es que fíjate, los testigos de Jehová no negamos que Jesucristo sea un ser divino, inclusive Dios. Ujú. Jesucristo es Dios. En la Biblia es llamado en algunas ocasiones a Jesucristo como Dios. Se utiliza el Entiendo. término Elohim aplicado a Jesucristo o el término de Zeus aplicado a Ujú. Jesucristo. Nosotros no negamos eso. Lo que Ok. nosotros negamos es que sea parte del dogma trinitario, que sea coigual con el Padre, ¿verdad? Sí. Que sea el Dios todopoderoso, como lo enseñan ustedes. Eso es lo que nosotros nos enseñamos. En la Biblia la expresión Elohim no Ujú. solamente es aplicado a Jesucristo, es aplicado a los ángeles. Moisés fue llamado Elohim. Ujú. Entonces, no por eso vamos a terminar adorando a otros que se llamen Elohim, que se les aplique el Ujú. término Zeus, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ya. de la misma manera, como tampoco podemos adorar a otro ser por ser Dios, entonces, ¿por Ujú. qué tendríamos que pensar que Jesucristo es coigual con el Padre simplemente por el que tenga el título Dios? Entonces, ¿cómo hacemos con las otras personas que también se les llama Dios? ¿Verdad? Ujú. Y Ya ahora, entiendo. yo creo que la pregunta que me hiciste hace un momento, creo que lo que me querías decir es cómo hubieran tenido que expresarse los apóstoles para que yo pudiera entender de que Dios es una Trinidad. Creo Ah, que era eso algo lo que así, me querías preguntar, algo así, ¿verdad? exacto. Ujú. Bueno, hubieran podido utilizar los pronombres personales en forma plural, lo pudieran haber usado. Ujú. Inclusive la Ujú. Biblia, la que te acabo de leer, inclusive la misma católica lo traduce así. Entonces quiere Ujú. decir que los traductores no le están haciendo justicia al texto Ujú. original, porque si lo que realmente querían los apóstoles expresar era otra cosa distinta a como yo lo entiendo, que lo estoy leyendo, ¿verdad? Porque yo leo el término la persona, una persona, Ujú. así como yo lo entiendo. ¿Verdad? Ujú. Entonces, si los apóstoles no necesariamente querían expresar eso, entonces un traductor cuando traduce del griego al español no le está haciendo justicia a lo que el escritor original quiso decir, Ujú. ¿verdad? Entonces habría que hacer alguna aclaración. Entonces ya aquí caemos en los términos, lo que es la teología, ¿verdad? Ujú. Pero Ok. recordemos que la teología está sujeta es a la argumentación de los teólogos, pues, de los eruditos, pero los Ujú. eruditos no tienen la verdad está contenida en la Biblia, la Biblia es la que tiene el mayor peso. Ok. Entonces, quiere decir entonces que los traductores no le están haciendo fe, no le están haciendo justicia al texto original,
porque si hablara de las presencias de Dios, ¿verdad? Si los complementos predicativos dieran a entender de que en Dios hay más de una persona, yo pudiera aceptar la Trinidad, pero ese no es el caso. Se expresan siempre de forma singular y se traduce de forma singular. Y cuando yo lo leo, entiendo es precisamente eso. Ajá, sí, como qué ejemplos, ¿a qué ejemplos te refieres cuando hablas de que los pronombres se usan singular? Sí, por ejemplo, cuando se habla de la persona de Dios. La persona de Dios en vez de las personas de Dios. Exactamente. Sí, ¿cuál es ese texto de Hebreos en el que menciona eso? 9:23. 9:23, ante la persona de Dios. Déjame confirmar a ver si no me equivoqué. Hebreos 9:10. 9:23. 9:23. 24, perdón. 24. Era necesario. 24. Ok. Pues bien, Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Sí. Aquí no tengo el término persona, ante la persona Sí, de bueno, Dios. fíjate, yo te lo puedo poner en el texto griego, la interlineal. Ajá. Hebreos. Samuel, tú no lo puedes poner, compartir la interlineal ahí 9:24 logos, logo. Es que yo la verdad es que no sé cómo se hace Ok, yo sí en... sé. Fíjate, porque es que tengo la traducción del Nuevo Mundo y también no me aparece aquí ante la persona de Dios, solo me aparece delante de Dios. ¿Qué versión? ¿La gris? Sí. Bueno, en la negra sí sale. Si tienes la negra. La negra sí sale persona. Ok, sí, también la tengo. Bueno, Nomás la dejé en el otro cuarto. Mira, yo también aquí tengo el interlineal griego, voy a buscarlo nomás. Okay. Porque la verdad yo no había escuchado este texto de Hebreos a 9:24, es muy interesante. Interlineal Biblia. Sí, aquí la tengo. Vamos a ver si se puede ver en pantalla. Voy a darle aquí a compartir. Ok. Me dices cuando ya esté, porque yo estoy aquí en otra pantalla y lo estoy buscando. Es capítulo 9. A ver si dime si se puede ver en pantalla. Vamos a ver. Sí, Sí, salió perfecto. Samuel. Ok, bueno, fíjate, ¿ve? Aquí está la expresión. Ajá. Lugares santos ungidos, modelos que corresponden a el Prosopon. rostro. Ajá, Prósopo. entonces, Ok. sí, fíjate, entonces si abrimos el diccionario, ¿verdad? Ahí está, prosopon. Dice frente, estando a la vista, es decir, semblante, aspecto, apariencia, superficie, por implicación presencia y persona, ¿verdad? Como lo traducen en la Reina Valeria, a sección de persona, apariencia, aspecto, cara, faz, presencia, presente, rostro, vista, ¿verdad? Así es Bien. como se puede ver. Entonces, tengo que darle aquí a dejar de compartir, ¿no? Sí. Sí, yo creo que entonces sería un texto en el que tendría que reflexionar más. Porque sí entiendo más o menos tu razonamiento de cómo se habla de la persona de Dios. Y entonces parecería que está tratando de entender que Dios es una sola persona o un solo rostro. Sí, no es el único texto, hay muchos más, inclusive en el hebreo, con Jehová también se usa la expresión panim, ¿verdad? Cuando se le da los 10 mandamientos que tú has mencionado en Éxodo 23, se dice que no debes tener otros dioses delante de mí. Entonces ahí en hebreo se utiliza la expresión persona, es decir, no debes tener otros dioses delante de mi rostro o delante de mi presencia o delante de mi persona. Habría que investigar, hacer un poco de crítica textual a ver cómo se traduce, pero en el hebreo ahí se utiliza la expresión pani, y la expresión pani es traducida como persona, cara, rostro, faz, así como decimos ahorita, o sea, es el equivalente a prósopo. Y si vemos en la Biblia Septuaginta, la expresión que utilizaron estos judíos helenistas fue prósopo, para referirse a la persona de Dios.
también en singular. Entonces, quizá algunas personas dicen, no, pero es que panning está en plural. Eso no tiene nada que ver porque la expresión panning, cuando se habla del rostro de Moisés, ¿verdad? Que el rostro de Moisés centellaba después de que habló con la zarza ardiente, el término es panning. Cuando se habla del rostro de Adán, se utiliza spanning, ¿verdad? Y no por eso vamos a entender que Moisés o Adán tenían más de una cara. Cuando los judíos tenían una costumbre, ¿verdad? Que a veces hacían una reverencia que hacían rostro a tierra, dice la Biblia, la otra vez así, que caían rostro a tierra. Es una reverencia que hacían. Ajá. La expresión rostro es panning. Y no tenían cuántos rostros tenían en los personajes bíblicos, tenían era uno solo. Pues. Entonces el hecho de que la expresión panning esté en plural Sí. no implica que una pluralidad, pues, porque cómo lo vamos a entender en los otros casos. Entonces habría que acudir al complemento predicativo, que son los pronombres personales, ¿verdad? Que se utilizan en la oración y siempre están en singular. Entonces, nuevamente te digo, es imposible que yo leyendo la Biblia sin hacer uso de ningún tipo de teología termine entendiendo en Dios como una pluralidad de personas. Por lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, usando los diccionarios. ¿Ves? Ajá, entiendo. Yo creo que para resolver este asunto tendríamos que indagar un poco más en respecto a qué nos referimos cuando decimos que Dios es tres personas. ¿Qué entiendes tú, D'Angelo, por el término persona? Un ser con capacidad intelectual, raciocinio, sentimiento, el lenguaje, usar el lenguaje abstracto. Okay. ¿Y Eso es lo que tú yo crees entiendo que por una un persona. ser? Ok, entiendo. Si alguien con un intelecto, alguien en quien alguien que es el que piensa, que razona, más o menos algo así es lo que entiendo persona. Pero en el caso de Dios es un poco más porque las distintas personas de la Santísima Trinidad son las diferentes personas en quienes la sustancia de Dios, en quienes lo que Dios es, subsisten en ellas, en estas tres personas. Y para mí la forma más fácil de explicarlo es, piensa en las rocas, o sea, las rocas son seres que son cero personas. Nosotros como seres humanos somos seres que somos una persona, pero en el caso de Dios tiene la particularidad de ser tres personas a la vez. Entonces, pero como cada una de ellas es 100% Dios, es completamente Dios, tú puedes hablar en singular de cada una de ellas. Tú puedes hablar de Dios y el Espíritu Santo por separado, y por Dios te puedes referir al Padre, o podrías hablar del Hijo y de Dios, y te podrías referir a cada uno de ellos como en singular, como Dios, y aparte separarlos, porque cada uno de ellos es completamente Dios. ¿Me explico con lo que quiero decir al respecto? Pero el padre nunca es hijo. Ajá, eso es cierto. El padre Y nunca es hijo. Pero eso es cierto. porque, ¿Y sabes fíjate que cómo? es una manera de diferenciarlos a una de la otra. Eso es apelativo Sí. que ellos mismos se expresan. Padre e hijo. Ujú. Porque el hijo es hijo y el padre es padre. Ajá, sí, estoy de acuerdo en ello. Mira, la forma en cómo los distinguimos, porque los tres tienen comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza, tienen todas las mismas características, cualidades, pero la forma en cómo los distinguimos es por sus procesiones. Es decir, el Padre, Él, desde desde siempre, desde toda la eternidad existe, pero Él no procede de nadie, Él es la fuente de las demás personas de la Trinidad. Ahora bien, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de la unión que ambos tienen, es de quien procede el Espíritu Santo. Entonces, esa sería la forma en cómo los distinguimos. Como el Padre no es engendrado por nadie ni procede de nadie, por eso sabemos que es el Padre. El Hijo es Cuando el hijo engendrado fue engendrado, desde toda la eternidad. No hay un momento en el que el Hijo no haya sido. Y esto creo que lo podemos ver bien en Juan 1:1. Lo conoces muy bien, ¿no? En el principio sí, era la claro. palabra. Pero la Ese expresión principio. engendrado es una acción. Ajá, ¿cómo? El hijo es engendrado o fue engendrado. Eso es una acción. Pero ¿cuándo se realizó esa acción? Desde toda la eternidad. O sea, el hijo Dios siempre ha sido hijo. El Hijo siempre ha sido Hijo, correcto. El hijo eterno. Ajá, sí, es eterno.
al igual que el Espíritu Santo. Y hay muchos textos en los cuales puedes ver la eternidad del Hijo. Juan 1:1 creo que es de los más claros, pero creo que también lo podemos ver por los títulos que se les da a Jesús. Y respecto al Espíritu Santo, el lugar donde se ve que es eterno es en Hebreos capítulo 10, versículo, déjame, lo encuentro, Hebreos capítulo 10. De la gracia. Híjoles, necesito buscar este texto donde habla de que el Espíritu es eterno. Pero igual, por tu concepción del Espíritu Santo, que crees que Él finalmente es la fuerza de Dios, tú también estarías de acuerdo conmigo en que el Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Bueno, por ser la fuerza de él, sí, por provenir de él, sí. Sí, exacto. Pero la cuestión es que siempre sale de él, es algo que sale de él. Sí, Entonces, de hecho, en la Biblia nunca se asocian esas expresiones, eterno con hijo y el Espíritu Santo eterno o el eterno Espíritu Santo. Yo nunca he visto que se asocien. Y creo que el texto que me estás hablando, creo que es en Corintios, ¿verdad? Que se habla de ese espíritu, pero es refiriéndose a Dios, porque Dios es espíritu. sí, Pero ¿cómo decimos que es el Espíritu Santo al que se está refiriendo exactamente? sí, ¿Verdad? Y lo que me dijiste ahorita de Juan 1:1 con respecto a la eternidad. No entiendo cómo ves tú la eternidad del Hijo ahí, sí. pues. Cuando dice que en el principio la palabra era y estaba con Dios y Ajá. era Dios, eh, ese principio es el principio de qué? ¿A qué entiendes tú que se refiere respecto a ese principio? No está claro a cuál principio se refiere. ¿Cuál Hubo un principio? comienzo de la relación entre el padre y el hijo, porque la segunda cláusula, cuando dice une la expresión pros une al uno con el otro, ¿verdad? Jesucristo, la palabra, el verbo, el logos, con teón, entiendo que hay un comienzo de la relación entre ellos dos, en el principio de la relación de ellos dos, pero cuando ahí no lo deja claro. Pues. Lo que sí Sí, deja claro es que hubo un principio de la relación entre ellos dos. ajá. Eso es lo Lo que que no, queda claro para mí en ese texto. sí, lo que nosotros entendemos es, y esto tiene que ver con cómo concebimos el tiempo y qué entendemos que es el tiempo, pero en el momento en que Dios crea algo, a partir de ese momento es que el tiempo empieza a existir. Lo interesante es, entonces ese es el principio de todo, ya que nosotros no creemos que el tiempo sea infinito hacia el pasado, sino que el tiempo tiene un principio. Lo interesante es que en el principio ya estaba el verbo con Dios, ya estaba la palabra con Dios. Entonces, si desde el principio ya estaba con Él, eso quiere decir que el Hijo, junto con el Padre, están fuera del tiempo. Y la eternidad de Dios implica ello, que Dios es atemporal, Dios no está dentro del tiempo, sino que Dios está fuera y ya desde el principio estaba el Hijo con Él. Entonces eso muestra que no hay un momento en el cual el Hijo no haya estado junto con Dios. Pero fíjate ¿Qué que opinas en al el respecto? principio, cuando se habla en el Génesis de la creación, ¿verdad? De los días creativos, se dice que Sí. en el principio la tierra estaba sin forma, ¿verdad? Ujú, Estaba desordenada, como traduce la Reina Valera, ¿verdad? ujú, Estaba sí. vacía, pero la cuestión es que en el principio la tierra estaba. En el principio la tierra estaba. Pero Entonces, el fíjate que hecho de no. que la tierra en un principio ya estaba, ¿verdad? Cuando Dios comenzó su creación, la tierra ya estaba, pero estaba como una masa ahí inerte, sin forma, ¿verdad? Y comenzó Dios a formar sobre ella, pero dice que en el principio ya la tierra estaba. Entonces, Sí. eso no quiere decir que la tierra sea desde siempre y hasta siempre. De hecho, las Ajá. montañas, dice un texto que fueron creadas en la eternidad y se usa la expresión hebrea olam, que significa Ujú, eternidad. Entonces, quiere decir eso que las montañas no tienen ni principio ni final. Pero fíjate, yo ujú, me quiero concentrar en el hecho de que estaba. Porque si tú ujú, dices que en el principio, pero no, ahí no dice cuál principio, Juan 1:1, no se define cuál principio. ujú, De hecho, ese principio es indefinido. Si tú ves la sí. traducción griega,
ese principio es indefinido. Siempre se traduce como en el principio, pero realmente el texto griego lo que dice es en principio, y se puede traducir como en un principio, porque realmente no está definido a cuál principio se está refiriendo. Y por eso yo puedo entender por la segunda cláusula que es el principio de la relación del logos con el Dios. Ahora tú me dices que ese logos ya existía porque estaba ya para ese principio ya estaba. Pero la tierra, cuando Dios comenzó a crear las cosas en el principio, ¿verdad? De lo que llamamos tiempo, la tierra ya estaba. Y no por eso vamos a pensar que la tierra es eterna, ¿ves? No creo sé que si me explico. sí, entiendo lo que quieres decir, pero creo que te confundiste, Danielo, porque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ya después creo que es cuando dice la tierra sin forma. Déjame lo verifico. Tengo aquí en mi Biblia, dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y luego dice, la tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo. Entonces no es como que diga que en el principio estaba la tierra sin forma, sino que en el principio crea Dios la tierra y los cielos. Y entonces ese sería el principio del tiempo, en cuanto Dios empieza a crear tanto el cielo como la tierra. Y ya después Génesis nos narra cómo es que le empieza a dar forma. Entonces, ¿no crees como que más o menos te confundiste con ello? No, no lo veo así porque se está hablando desde el comienzo de la creación y para ese comienzo ya la tierra estaba sin forma y a continuación es cuando Dios comienza a formar lo que nosotros entendemos como creación. Sí. Comienza a formar el día, las lumbreras, a hacer todo lo que actualmente podemos percibir, pues. Pero y lo que yo veo es que ya la tierra estaba, pero sin forma, pero estaba en ese comienzo, en ese punto Estaba de en ese partida. comienzo. Yo no lo veo así, como dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, entonces ese creó nos muestra que en el principio hay un momento en el que la tierra no es y hay un momento en el que la tierra empieza. Tú no aceptas que eso es creado. No, Jesús no es creado. Desde el principio siempre ha estado, ya estaba desde el principio, como lo dice Juan 1:1. Y por cierto, ya encontré el pasaje del Espíritu Santo donde se le atribuye eternidad. Y eso es en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. No sé si te gustaría leerlo. Sí, yo lo voy a leer. Sí. Ay, se me cayó el micrófono. No te preocupes. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí. Voy a ponerlo así. 9:24 me dijiste. 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por un espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha, a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo? Bueno, fíjate Sí, que aquí dice por un espíritu eterno. sí. ¿Cómo sabes ¿Estás tú que ese leyendo la espíritu es el traducción del Santo? Nuevo Mundo? Sí, 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 ok. correcto. Sí, lo curioso es que aquí lo tengo en virtud del Espíritu eterno. Entonces, Correcto. quisiera ver cómo viene ¿Está bien? en el interlinear, si viene con un artículo definido, indefinido como o un artículo definido como el Espíritu eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sí, aquí lo tengo. Tú también lo tienes. Cuanto más bien la sangre del escogido, quien a través Espíritu eterno. Bueno, no hay ningún artículo definido. No, Pero no hay. en todo caso, ¿quién crees que es este Espíritu eterno del cual se habla? El ¿O Padre, es un el Padre. Espíritu eterno? ¿Crees que es Juan el... 4:24, Dios es espíritu. Y el Ajá, versículo 23 se refería al Padre. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, al Padre solamente. Y luego en ujú, el 24 se dice que ese Dios al que se está refiriendo en el versículo 23 es espíritu. Y los que ajá. lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ese espíritu al que se está refiriendo ahí es a Dios Padre. ¿Es a El Dios espíritu Padre? eterno. ¿Podrías leerlo una vez más, perdón? Bueno, abro aquí la traducción del Nuevo Mundo.
¿Estás usando la negra o la gris? Sí, la del 87, sí. La La del negra. 87. Ya entiendo. Ah, Leo el Hebreo. 14. Dice, ¿cuánto más la sangre del Cristo? Que por un espíritu, claro, traducen un espíritu porque no tiene el artículo definido, eterno, se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios. Bueno, un espíritu eterno. No Sí. dice Pero aquí, Espíritu Santo. tengo aquí mediante un espíritu eterno se ofreció a Dios. Entonces, ¿cómo puede hablar de Dios Padre el Espíritu Eterno? O sea, mediante Dios o con el Padre, Dios, Jesús se ofreció al Padre. ¿O cómo entenderías este texto? No, que mediante el Padre que ofreció a Jesucristo. Eso es lo Ajá. que yo leo ahí. ¿Quién es el que hace la ofrenda? Dios nos está ofreciendo a su Hijo. Ajá. El Ok, Padre pero nos aquí está está, ofreciendo a su Hijo. ok, pero aquí está hablando de Jesús como sumo sacerdote, cuando Jesús ofrece su propio sacrificio. Jesús, al ascender al cielo, se ofrece a sí mismo el sacrificio que él ha hecho, lo ofrece al Padre como sumo, en virtud de su labor como sumo sacerdote. Y más o menos es lo que nos está diciendo aquí. Dice que Cristo se ofreció sin ningún defecto a Dios. Pero lo interesante es que aquí en la traducción gris me dice mediante un espíritu eterno. O en la traducción Sí, negra está dice bien. mediante o con un espíritu eterno. Este, ya se me olvidó cómo que decía aquí. Pero Sí, lo bueno, malo que sí, lo puedo debería leer, traerlo pero en la lo puedo negra. volver a leer, pero Sí, tú dices que ahí se refiere al Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Por sí. qué? Lo diría porque está haciendo la distinción del Padre, o sea, que se está ofreciendo a Dios. Pero no solo eso, sino porque en todo este capítulo de Hebreos 9 se habla del Espíritu Santo en esos términos, el Espíritu, el Espíritu. No siempre se le llama Espíritu Santo, sino que muchas veces se les da diferente cualidad. Por ejemplo, luego en Hebreos 10, cuando dice que cuando pecamos ya no tenemos un sacrificio para nosotros, y habla allí en Hebreos 10:26 que ha pisoteado el sacrificio del Hijo de Dios y ha despreciado al Espíritu de la gracia. Entonces, siempre que parece ser que el escritor de Hebreos, Pablo, siempre que está hablando del Espíritu, está hablando no del Padre, sino del Espíritu Santo. ¿Estarías de acuerdo con eso o crees que No, deberíamos de no, analizar no más? estaría de acuerdo, tendría que hacer un análisis contextual Sí, de los textos, pues. sí, está Pero bien, de no te momento lo preocupes. que te puedo decir es eso, que a ese Espíritu externo no se está refiriendo al Espíritu Santo, porque el Padre es un espíritu, Ajá, Cristo es un sí, espíritu. y yo estoy de acuerdo en que el Padre es un espíritu, eh, pero el Espíritu Santo también es un espíritu y es y es una persona distinta a Dios. No es y con Dios me estoy refiriendo al Padre. Y ese es el asunto que en el Nuevo Testamento siempre al Padre se le da el título de Dios, pero lo interesante es ah, cómo cómo los apóstoles le atribuyen títulos a Jesús que solo se los atribuían al único Dios verdadero, al Dios de Israel, Sí, a claro. Jehová. Y de hecho, si quieres, para poder movernos a otro pasaje, hay uno muy interesante. Tú, cre- ¿tú qué crees respecto a que los apóstoles creían sobre Jehová? ¿Creían que Jehová era el padre de Jesús y que Jesús era alguien distinto a él? Sí, sí lo creía. Ajá, sí. Bueno, yo también creo que Jesús es alguien distinto a su padre, pero yo no creo que él sea algo distinto a su padre, sino que ambos son la misma cosa, pero no es un Dios aquí y un Dios acá, sino que ambos son un No, solo mira, Dios. los dos son divinos. En eso Los yo dos te son lo puedo divinos, es aceptar. una Los dos son afirmación. divinos. Los dos Exacto. son seres espirituales. En ese particular yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Si a eso es a lo que te refieres, sí. yo estoy de acuerdo Este, con eso. Perfecto, qué bueno que estemos de acuerdo con eso. Pero cuando tú dices que Jesús es divino, ¿a qué te refieres con eso? A su naturaleza. A su naturaleza. Ajá. Entonces,
¿La naturaleza de Jesús tiene los mismos atributos que Dios Padre? ¿Como cuáles? Como que es todopoderoso, como que es eterno, Sí, ese tipo de cosas. que es omnisciente, ajá, No, eterno. no, no, no lo creo, no lo creo. Entonces ambos tienen distintas naturalezas, distintas esencias. No, tienen Eh, características, tú y yo tenemos la misma naturaleza, pero tenemos características que nos distinguen como personas el uno del otro. Igualmente claro, pasa en el caso de Cristo, por eso es que yo te he preguntado si tú ajá, no aceptas que Cristo sea creado, ajá, sí, porque ya desde el punto de que si yo demuestro que Cristo es creado, ya eso es una diferencia abismal entre él y su Padre. ajá. Me gustaría, si puedes, mostrarme que Jesús es creado. Proverbios 8:22, léelo ahí Proverbios. en tu Biblia, la Jerusalén o la latinoamericana. Ajá, sí, cuando estoy Ahorita que más. familiarizado con el texto de Proverbios. Eh, pero igual, déjame lo leo. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 nos dice así. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. Okay. Y aquí está hablando de la sabiduría personificada, entonces dice que fue creada. En Cristo. Sí, exacto. Y yo sí creo que aquí en el texto de Proverbios está hablando de Jesucristo. Pero cuando dice la palabra creó, sí, sí comprendes que eso tiene otros, que esa palabra hebrea puede tener otros significados también, aparte de crear. Poseer, erigir, es lo que yo he Poseer, visto en los elegir. diccionarios. Exacto, entonces, ¿Sabes cuál es la palabra, no? De la que te estás refiriendo. sí, no me acuerdo cómo se pronuncia, qué palabra es, Caná, pero sí, caná. sí. Ajá, pero sí recuerdo que esa palabra puede tener varios significados que no necesariamente implican la idea de crear. Hay un texto en Crónicas, ¿Y cuál le dieron los traductores de la Biblia católica que tú leíste? aquí lo dieron creó, y yo creo que es porque no crean que la sabiduría sea Jesús en este punto. Bueno, fíjate lo que Estarían de dice la acuerdo. latinoamericana. Ajá. Yo tengo aquí la nota crítica, esta es la edición de estudio, ¿verdad? La nota crítica dice, de Proverbios 8:22 dice, Yahvé me creó, fue el inicio de su obra. Nótese, la forma poética de presentar la sabiduría como si fuera una hija de Dios. Continuamente jugaba en su presencia. Sigue Ujú. diciendo, ya vamos a adelantarme un poquito más, que era por aquí abajo. Una manera de preparar la revelación del Nuevo Testamento. Ajá, aquí está. Sí, fíjate, dice, era una manera de preparar la gran revelación del Nuevo Testamento. Dios Ujú. es uno en tres personas y desde el principio el Hijo, que no es otro que la sabiduría que estaba con el Padre. Fíjate, la nota de Proverbios 8:22. Entonces, Entiendo. la Biblia latinoamericana reconoce que esa sabiduría en Proverbios 8:22 es Jesucristo. Y fíjate que lo traducen igual. Fíjate, Yahvé me creó, fui el inicio de sus obras, ante todas sus criaturas desde siempre. Fui Ujú. formada antes de los siglos. Entonces, fíjate, fui formada, me creó, ¿ve? Y en la nota crítica dice que ese no es otro más que la persona de Cristo. ¿Ve? Y Sí, se cita un texto también de primera de Corintios, donde se habla, donde Pablo habla sí. dice que Cristo es para nosotros la sabiduría procedente de Dios. Ajá. Sí, Entonces, recuerdo ese texto de Corintios. sí, Pero fíjate, está mal traducido. Tú ah, piensas que debería decir pues, poseer. me poseyó, me fundó, me erigió. Son otras posibles traducciones con las cuales podríamos armonizar esto con el asunto de Sí, la Trinidad. claro, Pero pero fíjate que cuando uno lee Génesis, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la expresión creó es la misma de Proverbios 8:22, tiene hasta la misma declinación. Y no, fíjate, yo no, no he visto ninguna de traducción hecho, que diga Dios poseyó la tierra. ajá, no, y no lo diríamos. Pero es Ah, que sí es una palabra diferente, la de Génesis 1:1, donde dice no es la creó, misma. dice Banak. Es algo con B, Barak o Banak. Déjame ver, vamos a confirmarlo. Si quieres, mira, yo busco Proverbios 8 y tú puedes buscar
Génesis 1:1 en la Biblia interlineal. Ok. Híjole, lo malo que en esta Biblia interlineal donde estoy solo me vienen los caracteres hebreos. Entonces no sabría cómo pasarlos a las letras latinas. Déjame, voy a otra Biblia interlineal. ¿Tú ya encontraste Génesis 1:1? Sí, yo creo que no era Génesis 1:1 que yo me refería, pero sí es la expresión Barak. Sí, porque viene esa expresión, ¿verdad? Barak, que es distinta a la de Proverbios 8. Entonces yo disputaría Bueno, la pero traducción. sí, Ajá. fíjate, los traductores católicos pusieron ahí crear y la nota de Ajá. Proverbios 8 dice que esa es la persona de Cristo. Eso no Ujú. lo podemos cambiar. Ahí está la literatura católica, ahí están Ujú. las referencias. Es la persona de Cristo y dice, se asocia la expresión crear con Cristo. Ujú. Ya, entiendo. Y Entonces, nuevamente, ¿cómo pudiera yo entender de que Cristo no es creado cuando el texto literalmente, textualmente estoy leyendo que fue creado? ujú, Y ya eso no se entiendo. dice del Padre ni del Espíritu Santo, Ujú. No se ni del dice ni Hijo el así. Padre ni el Espíritu Santo, aquí se dice de la sabiduría. Tendría que, tendría que investigar entonces qué otras posibles interpretaciones hay para esto, porque yo creo que tiene que ver con esto, con el hebreo, respecto yo creo que disputaría esta traducción, o a lo mejor esa interpretación de que cuando dice crear se refiere como a dar un Tiene el inicio en el imprimatur. tiempo. Ajá. ¿Cómo Eso dice? tiene el imprimatur eso tiene el imprimatur de la Iglesia Católica, libre de herejía. Ajá. El Vaticano, el sello, el Ilosta, lo tiene, como Claro. lo tiene la Enciclopedia Católica. Claro, pero por ejemplo, fíjate cómo dice ahí que se estaba preparando para el asunto de la Trinidad. Entonces, aquí también podríamos apelar a la revelación progresiva, como Dios da una Ah, idea ¿tú crees en respecto a la revelaciones sabiduría. progresivas? Ah, qué bueno. Ajá, sí. Ya sé que usarías eso con el asunto de los testigos y sus desarrollo en sus doctrinas, ¿verdad? Sí, Ajá, exactamente. sí. Muy Este, bien. En algún momento no tenemos sé que si tener se ese ve ahí. conocimiento. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? No. Sí, este Sello es libre de el, herejía. sí, claro. Sí, Y está ya, firmada y autografiada por el arzobispo de Quito. ajá. Yo apelaría a que Salomón finalmente tiene una concepción de la sabiduría y está preparando el terreno para cuando venga la revelación de que de hecho Dios tiene un hijo que ha estado con él siempre, pero nos revelaría en el Nuevo Testamento que no ha sido creado. De otra forma, cómo conciliarías lo que viene aquí con lo que se dice de Jesucristo en el Apocalipsis? Eh, Mira, me gustaría si me pudieses acompañar para leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ajá. Si quieres lo puedes leer de la traducción del Nuevo Mundo. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Muy bien, perfecto. Y ahora podrías leer Apocalipsis capítulo 21:6. Entonces, a este punto, ¿quién es el alfa y la omega? El Padre, El Padre. Ok, y luego en el versículo 6, Apocalipsis 21:6. 21:6. Ajá, 21:6. sí. Ok. Dice, y me dijo, hagan acontecido, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed le daré fuente del agua de la vida gratis. Ok, entonces en este texto, ¿quién es el alfa y la omega, el principio y el fin? El Padre, es el El Padre. Padre. Ok, y ahora Apocalipsis capítulo 22, ah, versículo 13 y 14. Perdón, 12 y 14. 12 y 13. 22. 12, 13. Mira, vengo pronto, el galardón que doy está conmigo, para Ujú. dar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ok. Felices, ¿es hasta dónde?
Ahí, hasta ahí nomás. Entonces, aquí, ¿quién es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último? Sí, esos son los títulos que tiene el Padre. Desde el versículo 1, desde el capítulo 1 que me citaste, 1.8, se está refiriendo exclusivamente al Padre. Ok, entonces mira, ya nomás por último, te pediría que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, 17 y 18. Okay. Dice, cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el viviente, que llegué a estar muerto. Pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿en qué momento Jehová estuvo muerto? Nunca, solo el Hijo. Nunca, solo el Hijo. Entonces, ¿por qué aquí se le llama al Hijo el primero y el último? Bueno, porque es el primero y el último de los muertos, que fue resucitado directamente por Dios. Ok, y a los demás Jesús los va a resucitar. No es Dios quien los va a resucitar. Sí, porque va a utilizar a su Hijo para hacer Ujú. eso. Sí. Entonces, ¿crees que Juan? Tú estás haciendo una equivalencia entre primero y último y alfa y omega, ¿verdad? Es lo que tú estás Sí. queriendo establecer aquí. Ajá, sí, pero es que en Apocalipsis 22 vimos allí que el alfa y la omega es también el primero y el último y también es el principio y el fin. Porque dice, Sí, mira, pero es el vengo, primero y el último. El alfa y el omega es el primero y el último de los muertos. ajá, el alfa y ¿Sí la o no? omega. Es que yo no pienso que cuando dice el primero y lo último se refiera al primero y el último de los muertos, Bueno, es lo sino que yo leo que, del texto. ajá, sino que este título significa lo mismo que el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué indica esos títulos en Dios? Cuando a Dios se le llama el alfa y la omega o el Que él principio y es el desde fin. siempre y hasta siempre. No tiene principio, no tiene. Él es el principio y el final, que es Sí. lo que quiere decir. Ajá, Pero entonces fíjate, tú piensas que en el versículo 8 del capítulo 1 se está refiriendo a Cristo o a la persona no, del Padre. yo de hecho sí creo que se está refiriendo a la persona del Padre en el capítulo 1, versículo 8. También creo que se refiere a él en Apocalipsis 21:6. Pero donde yo te disputaría que sea el Padre sería en Apocalipsis 22, al versículo 14. Y más aún en, en Apocalipsis 1, versículo 18, porque claro, ahí obviamente no puede ser el Padre, porque el primero y el último nos dice que estuvo muerto. Pero el asunto es que en Apocalipsis 22, 18, quien dice ser el alfa y la omega, quien dice ser el principio y el fin, dice ser también el primero y el último. Entonces, ¿no ¿Sí? es eso un ejemplo de que están En Isaías compartiendo un también se título? usa. De hecho, Sí. sí, y es muy interesante cuando lo vemos en Isaías. Ujú. ¿Te gustaría que lo viéramos? Porque es que hay un Y asunto lo muy... podemos parafrasear, Jehová es el primero y el último de los dioses. Antes de él no fue formado ningún dios, ni después de él siguió sin haber formación de ningún otro dios. Sí, exactamente. Ah, Sí. pero entonces, ¿por qué a Jesús se le da un título que pertenece a Dios? Sí, mira, eso ya lo he debatido ya otras veces, pues. Jesucristo Ujú, tiene muchos títulos que se le atribuyen a Jehová en el Antiguo Testamento, los tiene él. ujú, Pero si uno analiza el contexto, vemos que esos títulos son delegados, porque Jesucristo cuando se llama que Él es el pastor excelente, las ujú, personas pueden hacer una equivalencia en el Salmo 23, donde también se habla de Jehová como el pastor, ¿verdad? ujú. De su pueblo. Y Jesucristo tiene el mismo título, Él es el pastor en forma singular, como que a lo que hay es un solo pastor, pero el mismo Jesucristo aclara en la misma carta de Juan que las ovejas de su padre le Ujú. fueron dadas, otorgadas a él, Sí, ¿verdad? Para él pastorear el rebaño de Dios. Entonces entendemos que así como los pastores de la cristiandad, hoy día están dirigiendo una iglesia y se dice que son pastores, pero no quiere decir que están usurpando el puesto de Dios, lo están haciendo de una manera de que están ayudando al pueblo de Dios como unos pastores. Pero no por eso vamos a pensar de que ellos están o que ellos se creen Dios o que están usurpando el puesto de Dios.
no es un título delegado, es un Sí. título delegado. Igualmente en el caso de Jesucristo tiene títulos que son delegados. Lo de primero y último se refiere al primero y el último de los muertos. Ok, pero no. Entonces ese título tiene un significado distinto en Jesús, pero al que tiene respecto al Padre. Por el ¿Dirías por contexto, eso? correcto. En Isaías, cuando Ajá. tú ves en Isaías, ahí hay un debate entre Jehová y los dioses del paganismo, ¿verdad? Los Sí. israelitas estaban entregados a los dioses de los amorreos, de las otras naciones, ¿verdad? Y entonces Jehová lo que le está haciendo ver que, mira, yo soy, no hay otro Dios, yo soy el primero y el último. O sea, para usted no hay más Dios. Antes Ujú, de mí no hubo ningún Dios al que ustedes tenían que adorar, ni después de mí lo va a haber. O sea, siempre voy ujú. a ser yo al que tienen que adorar. Yo soy el primero y el último. Eso es lo que está diciendo. Son dos contextos totalmente distintos. No se está hablando de la muerte de nada. Es el Sí. debate entre lo que es la adoración de los dioses ajenos y la adoración del Dios verdadero. Ujú. En Apocalipsis se está hablando del primero y el último que estuvo muerto. Ok. ¿Y eso es en Isaías 42? ¿O en Eh, lo que me Creo que es a ese mencionas? que me estoy refiriendo, el del, cuando dice Sí, antes de mí no fue formado, sí. sí, creo que ahí hay uno. Pero mira, hay otro pasaje donde también se usa el título del primero y el último, y es en Isaías 48, versículo 12. Y me gustaría si pudiéramos leerlo desde el 12 hasta el 16. Isaías. 48, 12 al 16. Aquí estoy. Ok. Dice, escúchame, oh Jacob, y tú, Israel, mi llamado. Yo soy el mismo, yo soy el primero. Además, soy el último. Además, mi propia mano colocó el fundamento de la tierra. Mi propia diestra extendió los cielos. Llamó a ellos, llamó a ellos para que sigan subsistiendo juntos. Júntense todos ustedes y oigan, ¿quién entre ellos ha anunciado estas cosas? Jehová mismo lo ha amado. Él hará lo que es su deleite sobre Babilonia y su propio brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo mismo he hablado, además, yo lo he llamado, yo lo he hecho entrar y se hará que su camino tenga éxito. ¿Hasta dónde? Hasta el 17, ¿no? Hasta el 16. Ok. Acérquense a mí, oigan esto. Desde el comienzo, no he hablado en ningún escondrijo. Desde el tiempo en que ocurrió, yo he estado allí. Ujú. Y ahora el Señor soberano Jehová mismo me ha enviado hasta su espíritu. Me ha enviado hasta su espíritu. Que será el 16, ¿no? Sí. Me ha Ah, enviado hasta su espíritu. ¿Sí? ok. Es curioso, es que aquí me ha enviado con su espíritu. Eh, a ver, déjame ver en la traducción gris, me ha enviado a mí y también su espíritu. Eh, bueno, pero el punto que yo quería destacar aquí tenemos aquí al primero y al último. Y nos está hablando de cómo el primero y el último, él ha creado todo. Y ¿Sí? lo que me mencionabas, pues de los dioses y todo. Pero Ok. cuando dice el Señor, soberano Jehová, el Señor Jehová, me ha enviado con su espíritu o a su espíritu, creo que la traducción correcta sería me ha enviado junto con su espíritu. Ah, ¿Quién es esa persona que está siendo enviada? Si antes quien estaba hablando era el primero y el último. Tendría que ver el contexto, ¿verdad? Cerrar la Ujú. Biblia. Tengo que leer el contexto, el capítulo completo. El ¿Por capítulo qué? Tú completo. dices que es quién, que es Jesucristo. Sí, porque es que aquí está usando primero y el último, que es el título que Jesús se atribuye en Apocalipsis.
Pero lo interesante de este texto es que el primero y el último está hablando, y cuando menciona a Jehová, lo menciona de forma en tercera persona, y dice que Jehová lo ha enviado. Pero claro, en este texto, el primero y el último se está atribuyendo a cosas divinas, cosas que son de Jehová, como el haber creado los cielos y la tierra con su mano, el haber estado desde el principio, cuando dice ahí, desde el comienzo no he hablado en secreto. Y sin embargo, este primero y último dice haber sido enviado por el Señor Jehová junto con su espíritu. Entonces, ¿cómo es que el primero y el último, si Él es Jehová, en este versículo está diciendo que ha sido enviado por Jehová? ¿Me explico? Jehová. Por eso soberano Jehová mismo me ha enviado su espíritu. No, yo creo que el problema está aquí. Creo que hay que entender hay que seguir los signos de puntuación y fijarse bien del 16. Acérquense a mí, ¿verdad? ¿A quién? A mí, ¿verdad? Jehová. Oigan esto. Desde el comienzo no he hablado en ningún escondrijo. Desde el tiempo en que ocurrió esto, yo he estado allí. Ahora el Señor soberano Jehová mismo me ha enviado hasta su espíritu. Bueno, aquí una cosa. En el nombre de Israel. Pero aquí no dice que el que ha sido enviado fue el que creó las cosas. Pero ¿quién es el que está hablando en todos estos versículos? Porque empezamos a leer desde el 12 y podríamos empezar a leer desde el 48. Y entonces, ¿hay alguien? Es Isaías. ¿Dirías que es Isaías mismo? Sí. Sí, ok. Sí. Pero en todo todo lo que ha dicho Jehová, tu recomprador. Sí. Yo soy el Señor tu Dios y todo. Es curioso porque es que cuando los primeros cristianos leen este versículo, ellos lo ven como una profecía mesiánica, que es Jesús el que está siendo enviado, pero al mismo tiempo se habla de la divinidad de Jesús en este texto. Y hay muchos textos así en los que Bueno, es que eso tuvo su cumplimiento en aquellos siglos y pudo haber tenido un cumplimiento en el caso de Jesucristo. El mismo Isaías dijo, hagan derecho el camino para Jehová, hagan recta la senda de Jehová. Y Juan el Bautista pronunció esas mismas palabras y el que estaba pasando era Jesucristo. Entonces alguien pudiera decir, entonces Jesucristo es el mismo Jehová, porque Juan está citando las palabras de Isaías. Entonces yo puedo contrarrefutar y decirle, bueno, entonces Juan es Isaías. Ajá. Entonces Juan es Isaías. Okay. No, de hecho ese es un texto interesante cuando habla de la profecía que se cumple en Juan. Pero fíjate, entonces para que no nos extendamos tanto en esto, ya por último, nomás me gustaría otro texto en el que yo también tengo otro. Ok, está bien, no te preocupes. Si quieres, mira, como yo ya te mostré todos estos textos, muéstrame tú el que tú quieras. Perdonad un momento. Si queréis ir acabando con un texto cada uno, como dijisteis, 1 hora, ya vamos sobre la hora y 20. Si queréis decir un apunte cada uno, una pregunta que os queráis hacer o simplemente un texto y ya vamos cerrando la emisión, ¿vale? Ajá, sí, está bien. Perfecto. Gracias, Samuel. Entonces sí, pues si quieres muéstrame tú un texto y yo muestro uno al final y ya podemos cerrar el diálogo. Sí, es Juan 5:26. Dice, porque sí, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, fíjate que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo también. Ahora, ¿cuándo el Padre le concedió esta vida al Hijo?
Yo pienso que es cuando lo creó. Que es cuando lo creó. En mi Ujú. caso, yo diría, de hecho, yo creo que este texto prueba la Trinidad. Y la razón de ello es porque todos los atributos que Dios tiene, los tiene por su propia cuenta, por sí mismo, como diría en este texto. Nosotros, por ejemplo, tenemos vida, pero pero nosotros, la vida en este momento, Dios nos sostiene en la vida, Dios nos sostiene en el ser. Nuestro ser es por participación, es la expresión que me gusta utilizar. Y para comparar esto te diría, por ejemplo, una sartén es caliente si está junto al fuego, pero no es caliente por sí misma. El ser caliente no le pertenece a su esencia. Una sartén puede estar fría, puede estar caliente, pero el fuego en el que la sartén está tiene por su propia esencia, por su propia naturaleza, ser caliente. Entonces, la sartén participa de ese calor del fuego y tiene el calor por su participación con el fuego, que tiene el calor en sí mismo. En cambio, nosotros como seres humanos tenemos la vida, pero no por nosotros mismos. Pero lo interesante es que Jesús no la tiene por Dios en esa forma, sino que es algo en sí mismo, es algo que le pertenece a su naturaleza, el tener vida. Dice Y que Dios se la dio, el Padre le concedió tener vida en sí misma, se lo concedió. sí, entonces yo diría que eso ocurre por el engendramiento que Dios da al Hijo desde toda la eternidad. El Padre desde toda la eternidad ha concedido que en el Hijo tenga vida en sí mismo. Entonces, Y antes, tiene que antes de que se la concediera, ¿dónde estaba el Hijo? no hubo un momento en que no se la concediera, desde siempre se la ha concedido. Y esto tendría que ver por ejemplo, con el texto de que Dios engendró al Hijo y le dice, te he engendrado hoy. Entonces le dice, en tiempo pasado te he engendrado, pero luego habla en tiempo presente, hoy te he engendrado. Entonces, ¿por qué usa de esa forma los tiempos? Y la forma en como nosotros lo entendemos es por ello, cómo el Hijo es engendrado desde toda la eternidad. Y por otro lado, nomás me gustaría añadir que ¿tú crees que engendrar y crear es lo mismo? Sí, dar Sí, vida. dar Sí. vida, ok. No significan lo mismo, pero son términos afines. A la final es dar vida, formar algo. Sí, pero cuando tú engendras algo, normalmente, pues bueno, son las mujeres las que engendran, ¿no? ¿Qué es lo que una mujer va a engendrar? Algo mío. Ajá, sí, exactamente. Va a engendrar a alguien o algo de su misma naturaleza. La mujer va a engendrar a un ser humano. No puede engendrar a un perro, no puede engendrar a un árbol. Eh, Claro. un árbol, cuando va a engendrar un árbol de su misma especie, no puede engendrar algo que sea distinto a él. En cambio, cuando tú creas, lo que tú creas siempre es distinto a lo que tú tienes. Siempre es distinto a lo que tú eres. Entonces, yo te preguntaría, ¿puede Dios crear a un ser igual a sí mismo? Sí, claro. Los Sí ángeles puede son crearlo. iguales a Dios. Son divinos, son Pero, seres espirituales. tienen los ángeles los atributos divinos. ¿Son los ángeles omniscientes? ¿Son omnipotentes? ¿Son...? No, tampoco No. Jesús. Pero lo interesante con este texto es que el Hijo tiene la vida por sí mismo. Es Porque algo se la que concedieron. le pertenece a su naturaleza, ajá. Pero el que se le concediese es algo que ocurre en la engendración eterna de Dios. Pero entonces yo te preguntaría, cuando Dios engendra al Hijo, ¿está engendrando algo diferente a él? ¿Estamos teniendo A otro a ser, un ser humano engendrando a un perro? a otro ser, a otro ser, Ajá. otra ¿Está persona, engendrando a otro ser distinto a Dios? a otro ser distinto a él en persona, sí, claro.
pero con su en misma persona, naturaleza. en persona, pero con su misma naturaleza. Pues eso es exactamente lo que yo creo, que Dios Es que yo te desde dije el en un inicio principio que pueden tener la misma naturaleza, no hay problema. Eso pueden no, tener la no misma establece naturaleza. la coigualdad que sean todopoderosos. Los ángeles también tienen la misma naturaleza. Los apóstoles van a participar de la naturaleza divina, es decir, van a ser seres divinos. Sí, Entonces, no veo yo, problema en eso. yo no estaría de acuerdo con que los ángeles tienen la misma naturaleza que Dios, y es Bueno, por las limitaciones que tienen en su ser. En cambio, eso lo Dios, podemos discutir en otro debate. sí, yo creo que sí, porque ya se nos está haciendo tarde. Sí. Mira, si quieres nomás, pasemos a este texto, Romanos 10, 9 al 13. Eh, Eh, si lo tienes, porque léelo. hace rato hablábamos. ¿Cómo? Si lo tienes, léelo ya. Sí, si quieres, léelo tú. Y Porque todo el bueno, que invoque el nombre del Señor Jehová será salvo. del 9 al 13, perdón. Porque si declaras públicamente aquella palabra en tu boca, que Jesús es el Señor, y en tu corazón ejerce fe de que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para fe. Pues dice la Escritura, ninguno que cifre su fe en él será desilusionado, porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que hay el mismo Señor, sobre todo que es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor Jehová será salvo. Ok. Eh, entonces Pablo aquí nos está hablando de la necesidad de reconocer a Jesús como Señor para poder Ujú, salvarnos. correcto. Y entonces él saca varios textos aquí del Antiguo Testamento para Ujú, probar que eso es así. sí. Y entonces en Romanos 10:13, Pablo está citando de Joel 3:5, que dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero ¿por qué Pablo usa ese texto para demostrar que Jesús es Señor? Si Bueno, ahí porque está Jehová hablando de Jehová. estableció, sí, anteriormente no había ese medio la humanidad y Jehová. Ahora con Jesús ya hay ese medio. Jesucristo es el Ujú. abogado, el medio por el que nosotros podemos invocar a Dios, a Jehová, para ser salvos. Si no Ajá, seguimos ese medio, ya no tenemos la salvación. Esa es mi sí. explicación. Pero aquí habla en el versículo 11 que todos tenemos el mismo Señor, que es generoso para todos los que lo invocan. Y luego nos dice, porque todo el que invoque, en el versículo 12, cuando dice, uno mismo es el Señor de todos, que es generoso con los que lo invocan. ¿De qué Señor está hablando allí, No, Pablo? mira, tanto Jehová como Jesús son Señor. Estoy de acuerdo en eso, que tanto uno como el otro son Señor, pero ¿por qué Pablo, no te parece que Pablo le está atribuyendo el nombre divino a Jesús? Porque en No, Joel habla de Jehová, no está hablando sí. de, de Señor, de cualquier Señor, sino que está hablando del Señor, el Señor Es lo Jehová. mismo que es el mismo caso que lo que te expliqué ahorita con el término pastor. Jehová es pastor y Jesucristo también, ¿verdad? Entonces, lo mismo, Jehová es Señor, Jesucristo es Señor, Jehová estableció a Cristo como nuestro Señor, como un medio para que podamos alcanzar la salvación. Ok, No hay coigualdad de lo que tú me sí. hablamos a un principio. Esa es mi ¿Cuántos, explicación. cuántos señores tienes entonces, D'Angelo? En la Biblia hay muchísimos señores. Hasta ¿Y, Abraham era señor. cuántos tienes tú? ¿Cómo que cuántos tengo? Sí, porque la Biblia nos dice que tenemos un solo Jesucristo Señor, es mi Señor. Por medio Jesucristo. de él yo voy a obtener la salvación. Ujú. Sí, y eso es así, mediante Jesús vamos a tener la salvación. Pero el Padre es también tu Señor. Claro, claro. Entonces, ¿cuántos señores tienes? Bueno, pero el tener implica que yo los adore o que yo puedo decirte, hay dos señores, Jehová es un señor y Jesucristo, entonces tengo a dos señores en ese sentido. Sí. Sabes, si quieres no voy a empujar tanto esto porque
ya nos meteríamos en el otro texto de 1 Corintios 8:6 que dice, Ya tenemos se un nos solo acabó el Dios. tiempo. Sí, ya se nos acabó el tiempo, una lástima, pero yo te invitaría a reflexionar en eso. ¿En qué sentido tenemos un solo Señor si Jesucristo es Señor y si el Padre es Señor? Y la solución que nosotros encontramos es que como ambos son el mismo ser, ambos son nuestro Señor. Y cuando tú dices Jesucristo es mi Señor, al mismo tiempo estás diciendo lo mismo respecto a las otras personas de la Trinidad. Pero por lo pronto, pues aquí lo dejamos para que Samuel pueda dormir allá en España. ¿Qué hora es allá, Samuel? No, aquí ya son las 10:10 de la noche. Uy, no. Y bueno, pues nada, os hemos escuchado vuestros argumentos. Seguramente os hubiese gustado seguir hablando y bueno, pues ya está. Lo dejamos Sí. aquí. Si os queréis despedir cada uno o lo que queráis y ya está. Bueno, gracias Edgardo por la oportunidad, por el diálogo, fue bastante fluido, era una persona amable, me cayó bien la dinámica y bueno, podemos volver a hablar una segunda vez cuando Sí, lo no, cuadremos. exactamente lo mismo puedo decir. Muchas gracias, D'Angelo, por tu amabilidad. Y gracias, Samuel, por también dejarnos tener esta conversación en tu espacio. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga a todos. Bye bye.